Imágenes del final del partido ayer en Marbella, en el Banús Football Center, donde el Decano pues certificó su descenso virtual a la segunda ref. Ahí los aficionados del Decano desplazados hasta la localidad costasoleña, pues que recriminaron al plantel, no el partido de ayer, pero sí la trayectoria durante toda la temporada que, como decimos, va a desembocar en el descenso de categoría. El Recreativo, si no lo remedia un milagro casi imposible de que se realice, estará el año que viene en la cuarta categoría del fútbol nacional. Buenas noches. Es la manera que no queríamos empezar, pero es la que toca, es la que en la actualidad demanda y la que el mal hacer del Recreativo de Huelva desde que se iniciara la temporada allá por el mes de julio, la pretemporada, hasta hoy pues ha venido dando esa zozobra que ha dado con los huesos del equipo más antiguo del país en la cuarta categoría. Tenemos un programa por delante intenso, porque ayer pasaron muchas cosas en la tarde de ayer, no tan solo que el Recreativo perdiese y descienda virtualmente, ocurrieron otra serie de cuestiones que están siendo muy comentadas y que tienen muy enfadada a la afición recreativista, con toda la razón del mundo, y que vamos a intentar de analizar en la noche de hoy aquí en este espacio. Me acompañan Álvaro Rodríguez, compañero Huelva Información. Se consumó lo que veníamos diciendo jornadas atrás, ¿no? Sí, buenas noches. Bueno, pues se consumó lo que iba a pasar, lo que veníamos anunciando durante todo el año, y lo que estaba claro que tarde o temprano acabaría pasando. Va a ser la semana que viene matemáticamente, pero es algo que se veía venir desde el día del Mérida, en el que nos marcan 3-0, y que si un equipo no ha sido capaz de salir del descenso más allá de 2 semanas, de 36 que llevamos, pues es algo que está más que claro y más que merecido también. Y nada, pues simplemente a apechugar y a ver sobre todo el futuro que viene ahora, que es casi más preocupante que lo meramente deportivo. Sí, porque Fran Barbosa, compañero, buenas noches. La incertidumbre, quizá ahora lo que más, el sentimiento que más preocupa a la afición, ¿no? Sí, hombre, yo te puedo hablar de lo que tengo yo, pero también de lo que yo percibo. Yo por un lado te digo que evidentemente el enfado por el resultado deportivo, por el descenso que se veía venir, está ahí. Lo que pasa es que se veía venir, y aparte creo que también hay un cierto descanso, porque aunque molesta el descenso, creo que la mejor noticia que trae esta mala noticia es que ya nos vamos a dejar de cálculos, de ver qué va a pasar la semana que viene, y si gana, y si pincha el otro, y si tal. Ya lo que te cae es el duelo por el descenso y poco más. Pero es que la noticia de ayer del descenso venía acompañada de otras cosas, esa imagen de la que vamos a hablar seguramente, que yo creo que no solamente la imagen, es todo lo que trae por detrás, todo lo que transmite, que preocupa mucho, porque además se une al contexto de semanas anteriores con el tema de Hacienda, etcétera y tal, y lo que me hace a mí preocuparme muchísimo más de eso que de lo deportivo, porque la experiencia nos dice que haciendo las cosas bien tú vuelves. Se sale de ahí, de la segunda federación, hemos salido de la tercera, haciendo las cosas bien vuelve. Pero hay cosas que no están en nuestra mano, que están íntimamente ligadas con la supervivencia del club, y que a mí eso sí me preocupa mucho. Mauricio Hidalgo, compañero, estuviste ayer en Marbella, buenas noches. Buenas noches, aunque sea una fórmula de cortesía. Sí, estuve allí, y todo lo que estabais comentando con Álvaro, con Fran, pues lo vimos desde allí, escuchando y leyendo reacciones desde aquí de Huelva, viéndolo, todas las reacciones a pie de campo, todo lo que se veía en la grada, todas las guerras internas que desde una parte y de otra veíamos también, todos los llantos, las caras de decepción, muchas sensaciones en muy poco tiempo, y yo creo que nos va a faltar tiempo para analizarlo en este programa, incluso en todos los programas de la semana, porque se vivieron en 90 minutos, y en la previa, en el postpartido, muchas cosas que van a dar que hablar, no solamente esta semana, creo, sino en las próximas semanas, y prácticamente hasta que comience a rodar el balón en pretemporada. Nosotros hemos dividido el programa en dos. La primera parte vamos a hablar del partido, de lo que fue ayer ese Marbella Recre, esa derrota del Decano en el feudo marbellí, y a renglón seguido, después de nuestra pausa para la publicidad, vamos a analizar lo extradeportivo, que también tiene su miga. Vamos, como decimos, con ese encuentro, un partido que quizás el Recreativo entró bien,
y hubo imponderables, estamos ya viendo imágenes del mismo, hubo imponderables que matizaron y mediatizaron mucho el encuentro, al menos yo lo vi así. Un Recreativo que entró bien al partido, que se adelantó pronto con esa acción de Dani Perejón que asiste a Calle Quintana, que bate al meta local, era el minuto 7 de la primera parte, vemos la acción repetida, ahí la incursión de Dani Perejón, asiste a Calle Quintana, que define bastante bien ante la salida del meta local. Desde otro ángulo vemos la acción, el pase filtrado entre central y lateral para que Calle Quintana ponga por delante a un Recre que había salido mejor que su rival. Y esta una nueva ocasión, ahí tienen a David del Pozo, hubiera sido el 0-2 a renglón seguido, pero no acertó con la meta contraria y fue el balón directamente al cuerpo del cancerbero del Marbella. Ahí iba a llegar una jugada que iba a significar el tanto del empate, que ahora vamos a ver que viene precedido de una acción antirreglamentaria. Ahí vamos a ver la acción, el fuera de juego, ahí tienen el jugador que remata, pues estaba casi 1 metro por detrás de la línea de cobertura, el juez de línea no levanta, no la ve, el árbitro tampoco, y el gol sube al marcador. Fue el primer error arbitral que perjudicó ostensiblemente al Decano. Y aquí iba a llegar a la jugada que iba a condicionar el resto del partido, la expulsión de Dani Romero, segunda amarilla en el minuto 32, segunda amarilla para el canterano, que ayer la verdad es que se vio muy superado, muy desbordado por su rival, que además percutió por ese carril, viendo que tenía una vía de acceso importante por ese periodo. De hecho, luego lo vamos a ver, tenía incluso un cambio preparado, ahí llega el segundo tanto, el 2-1, tenía, como decimos, Raúl Galvarro preparado ya a Da Vinci para sustituir a Dani Romero, pero no le dio tiempo. Vemos la acción, una jugada a balón parado y ahí el balón atrás, jugada de estrategia y el golpeo para hacer el 2-1. Ya con un hombre menos, el Recreativo en la segunda parte le costó algo más, aún así también mantuvo el tipo, ese remate del Bernardo, el que fuera central del Girona, criado en la cantera del Sevilla, pues a punto estuvo de significar el tercer tanto. Ese gol, bueno, gol no, anuló la acción por esa falta sobre Rubén Gálvez, la falta que indicó el colegiado. Y el Recreativo, como decimos, pues poco a poco lo siguió intentando. Ahí Paolo reclamó que le habían agarrado dentro del área, pero el colegiado no indicó nada. Un colegiado que tuvo una actitud algo extraña, como extraño fue esta expulsión roja directa por esta acción a Rubén Serrano. Interpreta el colegiado que Rubén Serrano es último hombre, que es ocasión manifiesta de gol, pero es que vemos la acción. La acción, ahí Callejón se deja caer, es cierto que le pone la mano, pero ni está en la zona doxo, ni es una opción manifiesta de gol, ni es último hombre. Yo creo que esa cartulina, hay esa acción que también saca el defensa bajo palos, también se pedía un penalti sobre Paolo en la misma jugada, y el disparo de David del Pozo y la saca el defensor. Yo creo que esa tarjeta de Rubén Serrano puede ser recurrida, ya lo veremos. Y ahí va a llegar el tercer tanto, ya con el Recreativo, con 2 jugadores menos, con las líneas muy adelantadas, y en el minuto 87, Marcos Holguín, que había sido el autor del primer tanto marbellí, que hacía el tercero. Decir que también fueron expulsados Centurión en el banquillo, también fue expulsado en el descanso Manolo Beaus, el doctor del equipo, y Raúl Galvarro, el técnico del cuadro albiazul. Ahí el final del partido, el Recreativo quedaba prácticamente con sus huesos en la segunda ref, aunque matemáticamente no lo es, pero bueno, es prácticamente imposible, improbable que se den las combinaciones que se tienen que dar. Así por encima hemos podido mirar, y es que Yeclano haga solo 1 punto de lo que resta, Alcoyano no haga más de 2, que el Marbella no esté en esa diatriba. Ahora interesa que el Marbella sume para que no intervenga en triples y cuádruples empate, porque es el que peor lo tiene el Recreativo con él. En definitiva, muy complejo porque el Recreativo tiene que ganar sus 2 partidos, y eso sí que no se ha dado en todo el año y no parece que se pueda dar.
¿Qué valoración hacéis del partido, Álvaro? Bueno, pues a ver, como has comentado, el Recre entró muy bien al partido. Yo creo que esta vez sí era consciente de lo que se estaba jugando, porque hay veces que hemos llamado finales a muchos partidos a lo largo de los últimos meses, y yo creo que la final por excelencia era esta, y esta vez sí que entró sabiendo lo que se jugaba, sabiendo que si perdía, pues ya era equipo de segunda federación. Entra bien, vemos ahí el gol de Calle Quintana, pero para mí hay dos acciones clave. La primera es el remate de David del Pozo, que con 0-1 saca al portero. Es una jugada que el año pasado David del Pozo le entraba, porque el año pasado le entraba todo, y este año ya ha costado muchos puntos los fallos de David del Pozo, porque no es el primero. Y yo creo que eso cambia ya el guión del partido, y luego esa es la jugada del Pozo. Y luego la siguiente es que Dani Romero, teniendo tarjeta amarilla, no puede ir al suelo como fue, porque además ya venía avisado, ya con una amarilla hizo una falta que el árbitro le avisó, y es que con tarjeta no puedes ir al suelo de esa manera. Y la culpa ya no es del chaval, que también, porque no deja de ser una acción muy evitable, sino que se estaba viendo que estaba siendo completamente superado. De hecho, ya Galvarro puso a calentar a Da Vinci, y no lo de tiempo, con la intención yo creo que de cambiarlos ya, con la mala suerte de que Dani Romero va al suelo, repito, una acción muy evitable, y ya a partir de ahí es que hay poco que hacer, porque ya con 10 futbolistas, con todo el peso, porque hay veces que se dice que con 10 se juega mejor que con 11, pero es que en este contexto... Sí, pero todo el mundo sale con 11, nadie sale con 10. Pero en este contexto en el que el Recre psicológicamente cualquier golpe lo destroza, pues todos sabíamos el desenlace, y si encima te marca un segundo gol en el descanso, un gol psicológico, con 10 jugadores, pues ya poco había que hacer. Yo creo que nadie creía que podía sacar algo positivo cuando se quedó con 10, y así fue, y ya pues poco más que comentar. El arbitraje, Fran, Mauri, fue muy protestado por los recreativistas. Yo creo que ahí coincidimos todos que sus aciertos y errores decantaron la balanza desde el lado marbellí. El arbitraje, hay una jugada que no la habéis sacado en el resumen, en el minuto 4, antes del gol de Calle Quintana, el empujón a David del Pozo. A dos brazos de Bernardo, David del Pozo, que os cuento una anécdota. En la zona donde estábamos, al lado del banquillo, había un recoge pelota, se dio la vuelta y nos reconoció que había sido una falta clarísima. Si otro lo hizo un recoge pelotas del Marbella, que con los dos brazos el árbitro no lo había pitado. Que eso ya fue una declaración de intenciones de lo que iba a hacer el árbitro en el día de ayer, y así fue. Y cuando vimos la expulsión, pues ya sabíamos que compensar no te iba a compensar, que si podía te iba a poner la puntilla, y así fue. Yo creo que ya en los días previos sabíamos con esta designación qué tipo de colegiado es, y que lo íbamos a tener muy difícil para ver una actuación ecuánime, por así decirlo. De todas formas, la actuación de ayer no justifica la temporada. No, estamos hablando del partido. Pero el partido de ayer sí que ayuda a que, después de haber tenido ocasiones para haber sentenciado en la primera parte, porque tuvo ocasiones claras, como estamos viendo, para haberse ido al descanso con algún que otro gol de diferencia, por lo menos antes de que pudiera reaccionar el Marbella, como digo, si hay algo que hace el árbitro es impedir cualquier tipo de reacción al decano y perjudicarlo claramente. Fran, tú has hablado a lo largo de todo el año, tanto aquí como en tu programa en Radio Huelva, en la cadena SER, has hablado muchas veces de la influencia y la incidencia arbitral en el puntaje final del Recreativo. Para mí el partido de ayer es un resumen, como si hicieras un tráiler de la temporada del Recre, porque durante todo el año, yo sobre todo en las últimas semanas lo he dicho, el Recre no está abajo o no ha descendido o va a descender por una sola cosa. Quiero decir, el arbitraje ayer le perjudica, por supuesto, pero el Recre, y como le ha perjudicado durante la temporada, incluso en temporadas anteriores, pero el Recre no está ahí solamente por un arbitraje. No, ni mucho menos. El Recre ha tenido mala suerte, como en esa ocasión de Del Pozo. Hay otra también muy clara de Celu para el 2-0 o el 0-2. Pues sí, ha tenido muy mala suerte en momentos puntuales, pero no está ahí abajo por solamente mala suerte. ¿Y el Recre ayer es uno de los principales problemas del propio Recre? Sí, por supuesto, pero claro, si vemos los dos elementos que hemos comentado antes, pues tampoco está solamente el Recre ahí abajo por méritos propios, también le han ayudado o le han empujado un poquito hacia abajo. Ayer el arbitraje es civilino, ya hemos comentado esa jugada de David del Pozo,
en la que yo creo que, o sea, le empuja con las dos manos en la espalda a 1 metro del árbitro. Es una declaración de intenciones y se veía venir que ya el arbitraje iba a ser complicado. El fuera de juego en el 1-1 es escandaloso. La expulsión de Rubén Serrano es de broma. Incluso la primera tarjeta de Dani Romero creo que es discutible, la segunda me parece que no lo es. Hay muchos elementos en los que evidentemente vemos que el arbitraje, bueno, pues habría que decirle a este señor que por lo menos no se crea que en Huelva somos tontos. A partir de ahí, bueno, pues hay que jugar con esas cosas y el Recre, pues si hubiera metido el 0-2 a lo mejor estaríamos hablando de otra situación. Si el entrenador hubiera estado más avispado, a lo mejor hubiera sacado antes a Dani Romero, porque hablamos también de lo que digo de que el Recre es el principal problema del propio Recre en muchos casos, ¿no? Dani Romero fue ampliamente superado durante 30 minutos. Desde el principio, el principal peligro del Marbella llegó por la banda derecha. Sí, además percutía siempre. Lo mismo que la semana anterior ante el Ibiza. Se le preguntó, lo hice yo, al entrenador por esa situación en banda izquierda, después del partido. Se le volvió a preguntar en la previa del partido ante el Marbella, porque había sido muy manifiesta la inferioridad, las dificultades de Dani Romero en el partido anterior y viendo lo que podía pasar. La culpa no es del chaval, la culpa no es del chaval, pero el Recreativo de Huelva tiene que reaccionar. Tú no puedes vender la banda izquierda como la dejó desguarnecida durante 30 minutos con una amarilla desde el minuto 12, y es que yo puse en Twitter un comentario diciendo: el Recreativo de Huelva va a lamentar lo que está pasando en la banda izquierda, y al minuto fue la expulsión. Pues te ha faltado capacidad de reacción, pero es que a mí la capacidad de reacción me parece que llega no 10 minutos tarde, llega 1, 2 o 3 días tarde, porque la decisión de volver a colocar a Dani Romero es muy discutible, porque a mí me tienen que explicar qué ha hecho Da Vinci para desaparecer del equipo, que Da Vinci ha tenido partidos mejorables, por supuesto, pero para desaparecer no lo entiendo. Entonces, vamos a decir que el Recre también se ha puesto palos en la rueda con esta decisión de Dani Romero, con la desaparición de Nikon Yala, con el no utilizar un delantero como Sergi Armero, pues ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Porque son cedidos? ¿Quién decide eso? ¿En base a qué? ¿Qué ha interesado más, lo deportivo o el modelo de negocio de no sé qué? Vamos a hablar claro de una vez. Vamos a hablar claro, que es muy fácil hablar del árbitro y con razón. El árbitro ayer mató al Recreativo de Huelva, de la mala suerte, claro que sí, pero vamos a hablar de lo demás. Ya no nos jugamos nada, ya no hay un jarrón que no se vaya a romper, vamos a hablar de las cosas. Porque el Recreativo de Huelva no está para atarse una mano a la espalda, no le sobra nada. ¿Quién decide eso? ¿Y quién además lo permite? Porque Íñigo Vélez no lo permitía. No, además son situaciones, ha hablado la de Da Vinci, yo aportaría otra más. El viernes en rueda de prensa el técnico Raúl Galvarro pues cree que el equipo no ha conseguido resultados en los 2 partidos que él ha estado por la poco acierto de cara a la meta rival, porque le falta gol, en definitiva. Y ahora pues confecciona una convocatoria de 23 futbolistas y el delantero del filial, que ya ha debutado con el primer equipo y ha hecho 13 goles en tercera ref, no va entre los 23. Me choca un poco, ¿no? Choca un poco porque quizás si no lo hubiera utilizado en todo el año, pues mira, pero es que ya ha debutado, había jugado, había tenido presencia en 2 partidos anteriores. Tanto con Íñigo Vélez como con Raúl Galvarro, creo que también ha jugado Juan Almeida. Sin embargo, no iba convocado entre los 23. Son situaciones y decisiones que cuesta entender, que obviamente habrá sus razones y sus motivos, pero cuesta entender. Si nos atenemos a argumentos futbolísticos, cuesta entenderlo, cuesta y mucho entenderlo. Hablábamos al término del encuentro con Raúl Galvarro y estaba muy enfadado con el arbitraje. Pues la valoración es que lo que más ha influido ha sido el arbitraje. No creo que lo otro haya sido decisivo ni muchísimo menos. Y creo que se ha visto con 11 jugadores que hemos sido mejor que el rival. Y bueno, aún así con 10 jugadores no nos hemos descompuesto y hemos seguido trabajando y luchando. Incluso con 9 también lo hemos dado todo. La verdad que lo que pienso que ha desnivelado o ha nivelado la balanza a favor del Marbella no ha sido el propio Marbella. Pero no se quedaba ahí la queja de Raúl Galvarro en cuanto a la actuación arbitral. También cuestionaba el técnico sevillano del Decano
las tarjetas, la manera de interpretar el colegiado a la hora de sacar cartulinas, porque a su entender machacó a su equipo. A ver, podría decir bastantes cosas, pero prefiero no decirlas, pero creo que no ha estado acertado en muchos aspectos. Creo que la primera tarjeta amarilla, además de dudosa, no cabía, era muy pronto, y luego ellos han tenido una acción parecida y no han sacado tarjeta. Al borde del área había un empujón clarísimo cuando Del Pozo, creo que iba a tirar a puerta y no la ha pitado. Entonces nos ha ido, a ver, ¿cómo decirlo? Machacando a base de tarjeta, pero insisto en la fortaleza del equipo porque nos ha descompuesto. Lo que pasa es que al final jugar ya con 9 es demasiada diferencia. La verdad es que tiene razón, y los argumentos que esgrime, al menos yo los comparto. Creo que el árbitro fue en el partido de ayer, estamos hablando del partido, ¿no? Porque siempre decimos, pero es que en el recreativo no está ahí por el árbitro. Lógicamente que no, el recreativo está ahí por muchas cosas que se han hecho mal, que hemos venido hablando durante toda la temporada, y ha desembocado en esto. Pero analizando exclusivamente lo que ocurrió ayer, para mí el árbitro en sus decisiones pues tiene una influencia importante en el desarrollo del encuentro. Hemos hablado del cambio de Dani Romero, que lo tenía preparado, pero que no le dio tiempo. Y hemos hablado de Da Vinci, que ha desaparecido de la titularidad, y ayer volvía Alberto López. Al menos estaba en convocatoria después de muchas situaciones. ¿No estaba en la convocatoria? Pues el viernes dijo el entrenador que estaba. Dijo que estaba, pero no, viajó, pero estaba vestido de calle. No estaba en la convocatoria. También dijo hace un par de jornadas que Dani Perejón estaba lesionado. Lo de viajar, ese es otro matiz que también quería apuntar. Lo de viajar también se habló. Es un poco utilizar un calificativo que no va a lo que el desplazamiento hizo del recreativo. O sea, eso de viajar cuando te estás jugando la vida el mismo día, lo mismo que yo aplaudí que se diera una charla motivacional a los futbolistas, porque entiendo que en este tipo de situaciones puede venir bien, puede ser de ayuda para los profesionales. ¿Quién dio la charla? La dio una persona que ha dado más charlas de ese tipo. Pero lo que pasa es que suena porque es matador de toros y parece pero que es una persona que ha dado charlas motivacionales a profesionales de su gremio, pero que en este contexto, pues... Sí, pero que sería casualidad. Bueno, sería casualidad, o por amistad, por lo que fuera. Bueno. Voy al caso, ¿no? Que yo lo aplaudí aquello, porque me parece, independientemente de quién diera la charla, el objetivo de la misma creo que era bueno alcanzarlo, porque iba a ayudar al grupo. Luego no surtió efecto, pero... Claro, pero... se intentó. Bueno, aquí no ha surtido efecto en todo el año. Hemos tenido 3 entrenadores. Es que, a lo que voy... Un equipo que se juega la vida no puede jugar un partido a casi 400 kilómetros de su casa e irse por la mañana. De verdad que no. A mí que me perdonen, pero eso yo no lo puedo entender. Porque, primero, que no es lo más aconsejable para un profesional que tiene que realizar un esfuerzo físico. Ya le estás dando cierta ventaja al rival, que va a llegar mucho más en condiciones físicas que tú. Porque después de estar 4 horas en un autobús, lo que menos te apetece es ponerte a correr. Y en segundo lugar, el mensaje que tú le das a tu propia plantilla. Tú estás minusvalorando el partido. Tú estás quitándole importancia al partido. Eso de viajar en el día, eso lo puedes hacer. Dicen, bueno, es que el fulano viaja en el día. Sí, pero viaja en un vuelo charter que en 40 minutos está en el sitio. No en un autobús de 4 horas... que todos sabemos cómo se viaja en autobús. No es lo más aconsejable. Usted se va al día antes, hace cena de partido, descansa, hace desayuno de partido en su horario, con lo que debe, hace comida de partido, su charla y su partido. A ver si después somos profesionales para otras cosas, como para no atender a los medios a discreción, sino pautados, como los profesionales, o para tener un médico de fisioterapeuta, un preparador físico, un entrenador de portero. ¿Para qué? Si después el equipo lo metemos en un autobús y lo metemos 400 kilómetros para ir a jugar el partido del año. Es que a mí, yo no lo sabía, yo ayer cuando vi el propio club publicando, ya vamos para Marbella,
Digo, esto es ahora, a las 10 de la mañana. Yo al ver la convocatoria de 23... Esto es una excursión la excursión de un instituto, igual. Eso igual te habla de la confianza que había. Quiero decir, igual ya se daba por perdido el tema y dice, ¿para qué vamos a gastar? Si ya tampoco confiamos mucho en que vayamos a sacar esto. Pero yo ahí, y lo digo desde el conocimiento, responsabilizo al cuerpo técnico. No al entrenador solo, al cuerpo técnico. Porque el cuerpo técnico es el que le tiene que decir al directivo de turno, al presidente, al consejero, a quien sea que decida cómo se viaja, decirle, no, mire usted, no. Aquí nos jugamos la vida y aquí nos vamos a ir el día antes. Y vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. Vamos a poner todos los medios de nuestra parte y vamos a controlar todo lo que podamos controlar para no perjudicar al rendimiento del equipo. Eso de me voy el día antes. Pues no, pues me voy por la mañana porque, mire usted, eso está presupuestado, o debería estar presupuestado. Porque tampoco estamos hablando de que vaya a encarecer mucho hacer una pernocta del equipo para lo que te estás jugando, ¿no? Es que yo no sé, por eso es que creo que el cuerpo técnico ahí debería de haber negado en rotundo, vamos. De hecho, Raúl Galvarro en la rueda de prensa intentó restarle importancia, pero al final admitió lo ideal es lo ideal, con estas palabras. Lo ideal es lo ideal, es decir, que lo ideal es hacerlo. Yo he conocido entrenadores que, bueno, ni se le hubiera ocurrido al directivo de turno, ni de broma, decirle, nos vamos a ir el mismo día a Marbella. Te recuerdo, Nardi, que ha habido un retraso en el pago de nóminas en las últimas semanas, que no sé si tiene relación, pero a lo mejor tiene una cierta relación en el sentido de nos ha costado encontrar el dinero para pagar la nómina, ahora no vamos a pagar el viaje, por ejemplo. Es que ya llegamos a un punto en el que además, ante la falta de información, se abre todo a la especulación. Cuando tú no comunicas, ya comunicará alguien por ti, la gente habla, se imagina, especula, y entonces ya entramos en un campo en el que todo puede ser, porque además, como nadie te descarta otra cosa y nadie te da una explicación, todo puede ser. Y en las últimas semanas están pasando muchas cosas, entonces a mí no me extrañaría. A mí me extrañó muchísimo, de verdad no me lo esperaba. Cuando lo vi por la mañana digo, esto no puede ser, esto será un fake o es esto anterior de ayer que no lo he visto yo hasta hoy, pero después, bueno, me informé y sí, estaban viajando a las 10, llegas ¿a qué hora llegarían a Marbella? A las 1:30 de la tarde. O sea, por los partidos contra el Betis Deportivo y el Sevilla, que son los más cercanos, todas las convocatorias han sido de 20 jugadores. Cuando se anunció la convocatoria el sábado eran 23 jugadores. Ahí hice yo varios movimientos, hice unas preguntas y efectivamente salían el domingo por la mañana. Pero es que es algo que a mí no me cuadra. Sí, los que hemos visto por la previsión. Primero, porque le estás dando ventaja al rival. Segundo, porque no estás mirando por el rendimiento de tus jugadores. Tercero, porque, oye, que puede ocurrir mil cosas, que no es la primera vez que se avería un autobús. Ustedes imagínense que ayer el autobús se avería en mitad del trayecto. ¿A qué hora llega a Marbella el equipo? ¿Cuándo come el equipo? ¿Qué come el equipo? ¿Dónde come el equipo? Es que de verdad, de segunda ref no, somos de primera regional. El que toma las decisiones de que el equipo viaje en el día a Marbella jugándose la vida es de la Liga Bananera, es directivo o responsable de un equipo de la Liga Bananera. Es que es increíble que nos estamos jugando lo que nos estamos jugando o no nos estábamos jugando nada. A ver si es que los demás no nos estamos jugando algo y hay quien sí y hay quien no, o hay quien cree que sí y hay quien cree que no, porque ya no sabe uno qué pensar. Son decisiones totalmente incongruentes. Si queremos que nos den tratamiento de club profesional, de equipo profesional, ahí tiene alguien que levantar la voz y decir, no, mire usted, no nos vamos a ir a Marbella en el día. Que no, que nos estamos jugando la última bala. Y hay que poner todos los medios al alcance. Y esto es así, no es ningún capricho, ni de que bien viajan, no, no, no. Es que el fútbol profesional es esto. Si no, pues igual estamos bien donde estamos, o más para abajo. Y nos vamos ya, la siguiente ¿qué es? ¿Que vamos a ir en los coches particulares o cómo es? ¿Eso es lo siguiente? Que se pongan No lo entiendo. padres, ¿no? Para llevarlo. Es que no lo entiendo.
En fin, volviendo al tema del cambio de Dani Romero, que lo tenía preparado, de hecho estaba Da Vinci ya calentando, pero no le dio tiempo. Hablaba Raúl Galvarro que sí, que reconoce que hizo tarde el cambio, aunque ya estaba Da Vinci dispuesto. Bueno, podemos decir que sí, ¿vale? Porque al final ha sido pulsado. Hemos intentado, nada, que calentara rápido para hacer el cambio, porque sabíamos que después de la tarjeta la habían superado con facilidad y lo ideal era cambiarlo. Y bueno, pues mira, un minuto antes y nos quitamos de este problema. Se le preguntaba también cómo había encontrado el vestuario al término del encuentro y bueno, decía que estaba pues hundido, muy fastidiado, que había pues jugadores llorando, lo típico en este tipo de situaciones. Lo único que le salía en ese momento era pedirle a la afición y estar seguro de que pronto el Recreativo volverá a donde ayer dejó de pertenecer. Creo que la plantilla tiene, podría haberse salvado, ¿vale? A mí no me gusta hablar de antes de yo llegar, yo te tengo que hablar de mi presente, que es el presente del equipo, ¿eh? Pero que a la afición pedirle perdón por la temporada, pedirle perdón por esta situación, y yo le pido perdón personalmente porque no he sido capaz de sacar esto adelante, y es que no se puede pedir otra cosa nada más que perdón y decirle que volveremos, que el equipo, la idea de la propiedad es llegar al fútbol profesional, a segunda división, a primera división y hacer un club grande, así que se trabajará para eso. Pues la idea, viajando el mismo día en autobús, así no se llega, ¿eh? Seguro que no. El otro día hablábamos de la impresión que tuvo Paco Gémez del partido del Ibiza y hablaba del campo, ¿no? Pues dentro de ese cúmulo de situaciones un poco llamativas y de impresiones llamativas que dan los entrenadores, ayer Carlos de Lerma, el técnico del Marbella, también dejó caer una perla, ¿no? Vino a decir que, bueno, que las tarjetas que vio el Recreativo poco menos las había provocado el Marbella, que ellos sabían cómo haber provocado y sabían cómo provocar que el árbitro sacase esas cartulinas. Óiganlo. No somos conscientes del valor que tiene la victoria de hoy. La sensación es que el rival se queda con 9, sí, pero se queda con 9 por un motivo, porque forzamos esas situaciones para que ellos se queden en inferioridad numérica. Hay que darle muchísimo valor a la victoria. No era sencillo. El Recre venía a jugarse su última carta. Ha hecho un partido más que digno. Y sí es cierto que por momentos nos ha costado ajustar, sobre todo en nuestra fase defensiva. Creo que el resultado obviamente podría haber sido más abultado, pero vuelvo a incidir otra vez en que nos ha costado ajustarnos por momentos a su juego. Yo creo que lo que le ha costado es ver la realidad del partido, ¿no? Yo lo que digo es que con lo controlado que tiene todo, no le luce la tabla clasificatoria, con todo lo que sabe y lo inteligente que es, incluso para manipular al árbitro, entiendo. Hombre, yo creo que lo que quiere decir es que han hecho las cosas suficientemente bien como para que el Recre se vea exigido y tal, pero bueno, ese tipo de declaraciones a posteriori, cuando ganas 3-1 y te han dado un gol, porque no sé, también han convencido al árbitro de que no pite el fuera de juego en el 0-1, es que en el 1-1. Bueno, ¿qué quiere? Cada uno en su casa haga lo que quiera. A día de hoy esas declaraciones no son problema para el Recre, ya tiene bastante, pero bueno. Yo entiendo que quizás lo que venía a referir es que teniendo Dani Romero en amarilla tan tempranera, han seguido percutiendo por ahí también, ¿verdad? Porque era el filón que tenía el Marbella para entrar y quizás por ahí se explique que han forzado la tarjeta en el sentido de que han forzado la segunda amarilla de Dani Romero, porque la roja de Rubén Serrano no es roja ni aquí. No, pero es que habla de que se ha quedado con 9, claro, porque hemos sabido. Por eso, que eso no se entiende, que la roja de Rubén Serrano
no... No, pero lo de insistir en el lado de Dani Romero, por supuesto. Sí, eso sí. Quiero decir que hay un error grave de Galvarro en la gestión de esa situación, por supuesto. Es que eso no hace falta que venga el Puma de Lerma a decirlo, ¿sabes? El Puma de Lerma lo sabe como lo sabemos todos. Pero bueno, con el perfil de árbitro que había era fácil forzar esas amarillas. Lo raro es que solamente hubiera forzado las que forzó. Ni tampoco forzó la roja de Centurión. La roja de Centurión. O la de Galvarro, o la del Doctor. Yo he venido a intentar estar tranquilo. Pero en fin. Sí, la verdad es que, bueno, lo de Guille Centurión se lo tiene que hacer mirar, pero por él mismo, ¿no? Porque... No, esta vez tampoco le dijo nada a Nardi, yo estaba al lado. Para que protestó, pero no se puso ni agresivo ni nada, simplemente le dijo lo que estábamos viendo todos. Seguramente pero la matrícula ya. No, sí, claro, pero que le dijo simplemente que las amarillas iban todas para el mismo lado y que las faltas que estaba haciendo el Marbella eran también merecedoras de amarilla algunas de ellas. Es una víctima. Guillermo Centurión, entonces. No, digo que esta vez quizás fue... ¿Cuántas expulsiones lleva sin jugar esta temporada? Creo que 4, ¿no? 4 expulsiones, tiene más expulsiones que el 99% de la plantilla sin jugar un solo minuto. Y creo que es que la temporada va a terminar el nivel recreativo sin... Te lo digo y no es... Y no dejar, es dejar de creer sin un portero, porque estamos viendo que el nivel de Rubén Galvez no es... No, y que se puede lesionar o lo pueden expulsar, ¿no? Pero se puede lesionar, pero es que... Se lleva un golpe Rubén en la segunda parte y ¿qué pasa? Pero quitando lesiones... Más allá del nivel es la responsabilidad para con el equipo, que dice, no, es que está muy bien, porque tiene sangre. La sangre está muy bien, pero controlada. Yo tengo sangre y no me pongo aquí a decir barbaridades, o al menos intento no hacerlo. En el vestuario, en el banquillo hay que tener profesionales. Y un jugador que no ha jugado un minuto y le han expulsado 4 veces no es profesional, mi opinión. No, y es que además yo creo que por él mismo debe de cuidarse de esa actitud en el banquillo, porque ya los árbitros se conocen, se hablan entre ellos, saben y lo tienen ya la matrícula, como dice Álvaro, lo tienen la matrícula pillada. Hablando de profesionales, yo un detalle del que me percaté, que no sé si me percaté yo solo, quizás ya es cosa mía de todo lo que llevo visto esta temporada y no son más que especulaciones, que cuando acabó el partido no había nadie del Recre. Yo esperaba, digo, a lo mejor hay alguno que se tira al suelo, se lamenta, y en cambio no había nadie que se tirara o que diera la sensación de que realmente estaba jodido porque se había consumado el descenso, y en cambio lo que vi fueron los jugadores que se fueron tan normal a conversar con el resto de jugadores del Marbella, como si la cosa no fuera, no sé, ya digo que es un detalle que me fijé y que me llamó la atención personalmente. Pero yo entiendo también que es una cuestión de que, primero, lo tienen más que asumido, tenían la ilusión de que se le podía dar la vuelta, pero esto es una cosa que si lo sabemos nosotros desde fuera, lo sabe el profesional. Y aparte ni siquiera llegaron a la recta final del partido con la posibilidad, llegan con una diferencia de 2 goles cuando necesitabas ganar por 1. Quiero decir, es que ya llegas al final que tú sabes que no has estado a punto o no lo has perdido en el último segundo, que es lo que te puede matar anímicamente. El jugador sabía perfectamente lo que había, pues no le da para tirarse al suelo porque el luto el jugador ya lo está haciendo hace semanas. En fin, bueno, hasta aquí nuestro análisis de lo que fue el partido, de lo que fue la situación deportiva de la tarde de ayer. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a vuelta de la misma vamos a hablar de los restos, de lo extradeportivo, que fue mucho y durito. Publicidad y volvemos. ¿Verdad o fraude? Un mensaje con un link sospechoso avisándote de un supuesto cargo en tu cuenta. Una llamada urgente de tu caja solicitándote un código para firmar operaciones. Una oferta súper atractiva en una web sin HTTPS ni candado. En efecto, todos son fraudes. Tú eres la primera barrera contra el fraude, y estar informado y ser precavido son clave para reconocerlo y evitarlo. Activa los mecanismos de seguridad que te ofrecemos, como biometría, notificaciones push o bloqueo y desbloqueo de tarjetas en caso de pérdida o robo. Porque los malos no tienen pinta de malos, pero tú puedes aprender a detectarlos. Aprende esto y mucho más en nuestra web cajaruraldelsur.es.
Continuamos en nuestro espacio de hoy, en esta prórroga en la que, bueno, la hacemos ya como con equipo de prácticamente de segunda ref. Nos duele muchísimo, aunque lo teníamos asumido, pero uno no se lo cree hasta que no se consuma, y prácticamente pues así sucedió en la tarde de ayer. Eso fue por la tarde, porque después por la noche pues la afición estaba muy enfadada, las redes sociales ardieron. Primero la foto del presidente en la Feria de Abril de Sevilla, bueno, en la Plaza de Toros de la Maestranza, viendo la corrida de los Miura, viendo a Manuel Escribano. A la misma hora se jugaba el partido en Marbella, por lo tanto, como no tiene el don de la ubicuidad, pues fue a los toros antes que ir a Marbella. Después lanzó un comunicado. De eso vamos a hablar a continuación, pero también la afición estuvo, como hemos visto anteriormente en el inicio de nuestro programa, viendo esas imágenes que nos cedieron los amigos de Jujones, y esta es la llegada del equipo al Nuevo Colombino. A la una, aproximadamente sobre la 1 de la mañana, había un grupo nutrido de aficionados del Recre muy enfadados y mostrando su malestar a la plantilla albiazul, que era recibida así, con esos gritos, con esas protestas por parte de los aficionados, los cuales pues cansados ya de la trayectoria del equipo, de la malísima temporada que, como decimos, ha desembocado en el descenso de categoría, querían mostrar su desaprobación. Ahí están esos gritos de jugadores mercenarios, la verdad que todo muy desagradable, una situación que, bueno, la afición de Huelva, para que reaccione así, ya estará cansada, compañeros, ¿no? Porque suele ser una afición que aplaude todo, que está siempre ahí, pero cuando ya decide dar el paso es porque está muy cansada. Es que es un episodio que ya hemos vivido anteriormente, porque yo recuerdo el año del doble descenso, que también se vivieron situaciones similares se me viene a la cabeza, por ejemplo, Naucet, de salir con el coche y bajarse, encararse con aficionados por todo lo que estaba pasando deportivamente. Y es que se junta un poco todo, se junta que el equipo ha ido mal durante todo el año, que ha estado ahí en descenso, se junta que lo institucional hay una incertidumbre que ya te da que pensar, que ya tienes miedo de quién ha venido, de qué va a pasar con el Recre, y al final es un cúmulo de cosas que obviamente no justifico la violencia ni ningún tipo de estas cosas, pero es que el hartazgo está ahí y esto creo que no va a ser nada con lo que se puede vivir el sábado con 10.000 personas que vayan al campo. Yo creo que el sábado, ojalá y me equivoque, pero creo que el sábado la gente que vaya va a ir a protestar, a un plebiscito, y no creo que tampoco vaya mucha gente. Es sábado, tarde que para muchos es laborable, hay comuniones, hay romerías, hay el desapego ya que genera la situación. Yo creo que vamos a ver una entrada pues muy, muy pobre. Sí, imagino. Probablemente. Yo creo que tú lo has explicado perfectamente. El sábado, la mayoría, o la gran mayoría, o todos los que vayan, evidentemente van por el escudo, sí, pero no van a ver fútbol, no van a ver qué pasa por si acaso tal, no. Evidentemente también lo que van a expresarse, que creo que es un derecho que tiene el aficionado y que a veces se olvida de que tiene ese derecho y que ya no es solamente un derecho, a veces también es un deber, expresarse. Yo, por ejemplo, esas imágenes de ahí, creo que Álvaro ha dado en el clavo. Mientras no haya violencia, mientras no se pase también la barrera del insulto, que se pasa en muchas ocasiones en el fútbol, que está muy normalizado, expresarse donde sea y cuando sea y decir, oye, esto ya no lo aguanto, porque he aguantado muchísimo, a mí me parece un ejercicio incluso sano. Y si el sábado el aficionado del Recreativo de Huelva quiere expresarse en la línea que quiera, en la dirección que quiera, será su derecho, porque hay hechos y opiniones. Hay unos hechos que son palmarios, algunos los hemos comentado, son muy claros, resultados, descenso, etcétera. Ahora vamos a comentar otros, como la foto, el hecho de que una persona estaba en un sitio y no estaba en el otro, esos son hechos. Después vienen las opiniones. Y las opiniones de cada aficionado son legítimas y además creo que deben ser escuchadas. Ayer se escucharon unas cuantas, en redes sociales se pueden escuchar unas cuantas, la tuya, la mía, todas. Y no hay más. La verdad es que es una muestra más de cómo está la situación. Hemos vivido muchas épocas y muchas etapas en el Recreativo, pero en esta quizás estamos ante la incertidumbre de que el club tiene hipotéticamente tiene nuevos propietarios, pero no se terminan de poner caras y ojos, la gente
viene de una etapa en la que se ha cultivado la desconfianza, está cansada, la gente ya está muy cansada y todo ello pues desemboca en este tipo de acciones y de actuaciones por parte de aficionados que están pues muy decepcionados, porque el Recreativo en esta categoría, con todo mi respeto, la tercera categoría del fútbol español, el decano no puede ir el penúltimo todo el año con un equipo que no ha dado ninguna alegría, que no ha dado muestras nunca de poder revertir la situación, que ha tenido 3 entrenadores, que ha cambiado de consejo de administración. Es que han pasado muchas cosas y ninguna hasta el momento a la que agarrarse para decir, bueno, pues hemos tocado fondo y de aquí vamos a salir. No, es que seguimos con la tiniebla, con la incertidumbre en lo deportivo, en lo institucional, y no hay una luz que nos haga pensar que en breve esto pues puede ser un paso detrás para dar después 4 hacia adelante, que es lo que todos esperamos. Se habla ya de la próxima temporada, ¿no? Y planificándola en segunda red. Se antoja en todo proyecto deportivo como piedra angular la figura del entrenador. ¿Creéis que va a seguir Raúl Galvarro? ¿O que es la opuesta, es la opción que maneja los propietarios de la entidad, darle el equipo desde el inicio a Raúl Galvarro? En un principio hubo por ahí una pequeña errata cuando se anunció a Galvarro. Se corrigió rápidamente. Yo pregunté incluso a varias personas del club, no me contestaron claramente. Anunciaron 2026, se corrigió a 2025. Luego yo, hablando con otras personas del club, me dijeron que las condiciones no habían cambiado. Es decir, la temporada que viene en un principio volvía al filial, que es lo lógico. Salvo, yo creo que todos estamos de acuerdo, que si en esta jornada Raúl Galvarro hubiese conseguido salvar al equipo y lo hubiese hecho con solvencia, pues igual habría sido un clamor que Raúl Galvarro tuviera la oportunidad desde el principio de temporada, pero estas condiciones se antojan muy complicado que Raúl Galvarro no vuelva al filial, o por lo menos se antoja complicado que continúe en el banquillo del primer equipo. Fran, ¿tú qué crees? Yo creo que ahora mismo no se puede asegurar la continuidad de absolutamente nadie. Es decir, Galvarro es un hombre que llega de la mano de Adrián Fernández y de David Ortega para intentar revertir la situación de un filial que ya estaba mejorando su dinámica, hay que decirlo, que el filial ya estaba remontando. No es por quitarle méritos a nadie, pero tampoco hay que esquivarlo o regateárselos al entrenador que salió, a Quiqui. El equipo ya estaba remontando y además, evidentemente, los refuerzos vienen bien, por supuesto. Y a Galvarro le llega esta situación del primer equipo, pues porque, bueno, así se andan las cosas. Si ha hecho méritos para quedarse en el primer equipo o no, lo decidirá quien esté. Yo creo que todavía a día de hoy no sé hasta qué punto se puede calibrar como ha hecho algo suficientemente importante como para darle las llaves del equipo la próxima temporada. Lo lógico, como dice Mauri, sería que volviera al filial, pero no puedo ni descartar ni asegurar nada, pero no por nada, sino porque evidentemente hay un dueño que va más allá de Adrián Fernández. La figura de Adrián Fernández está muy discutida, quién sabe qué vaya a pasar. La figura de Marcos López Aragón está más discutida todavía, quién sabe qué vaya a pasar, y si hay posibles cambios o no hay seguridad en lo que vaya a pasar en figuras que están por encima suya, ¿quién puede asegurar lo que vaya a pasar con él? Yo creo que ahora mismo entramos en una fase de muchísima incertidumbre a muchos niveles y creo que nadie puede asegurar absolutamente nada. Pues se le cuestionaba a Raúl Galvarro ayer al término del partido sobre su posible continuidad al frente del nuevo proyecto en segunda ref y contestaba lo siguiente. Yo no tengo firmado mi continuidad ni aún salvando al equipo, ¿vale? Y ya esa pregunta quizás se la tienes que hacer a Marco, pero bueno, seguiremos trabajando para acabar la temporada lo más dignamente posible. Intentaremos ganar a Mérida, vamos a trabajar para ello y intentaremos ganar en Fuenlabrada y bueno, lucharemos hasta el final. Bueno, pues incertidumbre también en la continuidad o no de Raúl Galvarro. Nosotros, además de los compañeros que hoy nos acompañan, y valga la redundancia en el plato, hemos querido pulsar dentro del entorno recreativista a otras personas, bien compañeros de los medios de comunicación, bien personas pues, que tienen cierta relevancia en el paisaje recre,
y para pulsar, ¿no?, cómo están viviendo estas horas ya una vez con el descenso virtualmente consumado y qué esperan de lo que le viene al decano del fútbol español. Vamos a escuchar una primera batería de totales. La temporada ha terminado muy triste. Ya lo veíamos venir, que no nos salían las cosas. Entiendo que los fichajes de principios de temporada no se han aceptado este año, igual que el año pasado se aceptaron y estuvimos a punto de meternos liguilla de ascenso, pues este año no se ha acertado con los fichajes y al final esto pues ha hecho que el club pues prácticamente de forma virtual hoy, pero probablemente la semana que viene o la otra descendamos matemáticamente. Ha costado mucho de nuevo llegar a donde estábamos estos años, el año pasado, este año. Ha costado muchísimo. Y habrá que empezar el año que viene desde el principio y ojalá que se acierte con los fichajes, que se acierte con el entrenador, que se acierte con los mimbres para hacer un buen set. El recreativismo lleva ya años sufriendo muchísimo y nos merecíamos pues otra cosa completamente distinta a la que ha ocurrido. Aquí estamos tristes y apesadumbrados por ese descenso virtual, que la verdad que no por esperado pues no deja de doler, ¿no? Tenemos ese pequeño halo de esperanza de que se pudiera, digamos, evitar en esta última jornada, por lo menos llegar con vida a esas dos últimas jornadas, pero así no se ha podido evitar. Y bueno, para mí principalmente la planificación deportiva es la gran culpable o uno de los pilares principales por lo que se ha descendido. Es verdad que han existido otras circunstancias, pero se ha firmado mal, con muchas carencias y se ha demostrado que por mucho que viniera un entrenador nuevo no se podía revertir lo que se había hecho en verano, ¿no? Y es verdad que el mercado en invernal no cambió de mucho el decorado y bueno, hay que pensar ya en el futuro. La verdad que por las informaciones que uno va teniendo pues no son nada halagüeñas, pero esperamos que se aprenda de los errores y sepamos que la segunda federación va a ser muy complicado porque es una categoría muy dura y conseguirlo e intentarlo, por mucho que apuestes con un presupuesto alto, no significa que te vaya a dar el objetivo, ¿no? Pero bueno, habrá que intentarlo y por lo menos resetear e intentar superar el palo de hoy, ¿no? A mí, mi opinión es la mala planificación de la plantilla en pretemporada. Esto es el detonante del descenso. Y nada, y el año que viene hacerse socio y a apoyar al equipo, porque nosotros estamos por el escudo, que a nadie se lo olvide. Pues primera batería de totales del entorno recreativista, luego veremos a más compañeros también darnos su opinión. Hemos hablado del partido, hemos hablado de la afición, de su enfado mayúsculo, del recibimiento que tributó al equipo a su regreso a Huelva, pero ayer hubo otra imagen paralela, híbrida al partido, que dio la vuelta a todo el entorno recreativista, que corrió como la pólvora por las redes sociales. Y era una imagen una captura imagino que era una captura de estas imágenes que ofrecían los compañeros de Canal Sur Televisión, la corrida que se celebró ayer, y ahí al fondo van a ver a Adrián Fernández, el presidente del Recreativo de Huelva, detrás de Manuel Escribano, del torero. Ahí le ven en la Maestranza, en ese callejón de la Maestranza, viendo la corrida a ese mismo punto y hora. El Recreativo se la estaba jugando en Marbella. Obviamente, pues hay muchos aficionados, muchos recreativistas que no han perdonado que el presidente no estuviese con el equipo en Marbella en una tarde tan trascendental, en un partido tan importante, y optase por ir a disfrutar de una tarde de toros a la Maestranza. La verdad es que fue salir eso no sé si fue en Twitter, en Instagram, no sé dónde, y rápidamente se corrió la imagen. ¿Cómo vivisteis esos momentos ayer por la tarde, Fran? Yo con incredulidad. Yo tardé un rato porque no me lo creía. Yo pensaba, esto, como ha habido varias corridas durante la semana, yo pensaba esto, bueno, pues alguien con el enfado, con el cabreo, ha utilizado la captura para darle un poco más de fuego al asunto, y seguramente es de otro día. Esa es mi primera impresión, cuando ya de pronto ves que no, que es que la realidad es que estaba en ese momento
en la Plaza de Toros y bueno, pues además es que la captura se le demuestra muy sonriente, disfrutando. Mi opinión es bastante negativa, porque a mí esa imagen lo que denota sobre todo es una falta de compromiso y de responsabilidad hacia el Recreativo de Huelva muy importante porque en el comunicado que además se manda, ni siquiera se publica en las redes sociales del club, se manda en los medios, habla de compromiso profesional ineludible, etcétera. Aquí estamos, las agendas se mueven cuando hace falta. El compromiso debería estar con el Recreativo de Huelva porque además en su presentación él decía que sí, que tenía otros frentes, pero que a partir de ahora evidentemente su primer compromiso estaba con el Recreativo de Huelva. Bueno, pues no lo parece, aunque fuera previo, lo importante es lo importante. Y ayer no parecía lo importante el Recreativo de Huelva, al menos en el orden de prioridades. Y además, cuando hablamos de compromiso profesional ineludible, a mí se me viene a la cabeza mucha gente que conozco, amigos míos, que salen a las 6 de la mañana de trabajar un turno y si pueden duermen 2 o 3 horas y se van a ver al Recreativo de Huelva un domingo a las 12. Si duermen, si pueden dormir, etcétera. Gente que durante todo el año se deja el dinero, el tiempo, la salud en viajar con el equipo y tienen también sus compromisos y sus cosas y cada uno tiene su historia y cada uno sabe lo que le cuesta y lo que se deja. Entonces, cuando hablamos de compromiso personal, compromiso profesional ineludible, gente que está haciendo auténticos malabares para cambiar turnos y a un partido, no. Yo por lo menos no lo compro. No, es que además en la rueda de prensa de presentación, que es la única que hemos podido ver y hablar y dialogar con Adrián, la presentación del Consejo dejó muy claro que, bueno, que no iban a estar todos los días en los medios, que solamente cuando hubiera algo que comunicar, pues no habría problema. Ayer habría algo que comunicar y mandaron un comunicado a altas horas de la noche, ya por vía WhatsApp, ahí un poco a la prisa y corriendo. Y si es un compromiso empresarial ineludible, el Recreativo es su empresa. También lo dijo en esa rueda de prensa, es una empresa mía. Yo he levantado capital y la empresa es mía y el club es mío. Pues también su empresa tenía ayer un compromiso tan ineludible como irrepetible, como sin vuelta atrás y de una trascendencia a nivel empresarial brutal, pero a nivel social, pues fíjese la que se ha montado. Y lo eludió, ¿no? Vamos a ver, compañeros, el comunicado. Vamos a poner el comunicado que el club envió en la noche de ayer. Ahí está, el presidente del Real Club Recreativo de Huelva, Adrián Fernández. Bueno, la verdad es que ahí lo pueden leer. Eso fue por la noche vía WhatsApp, pero obviamente yo creo que enfadó más todavía a la gente. Sí, porque al leer además esa redacción del comunicado y eso de compromiso profesional previamente adquirido, pues enfadó mucho más a los que habían estado y habían hecho lo imposible por conseguir una entrada de la manera que fuera, a pesar de que no se pusieron a la venta, de los muchos, decenas o cientos de aficionados que quisieron viajar y no fueron. Yo planteo una pregunta. Si el partido, en vez de jugarse la vida por un descenso, fuera en el que te juegas un ascenso de categoría, ¿el compromiso profesional ineludible le habría trasladado a otro sitio que no fuera Marbella? ¿Vosotros pensáis que no habría estado en ese partido? Aunque hubiera un compromiso profesional ineludible previamente adquirido, ¿alguien cree que no habría estado en Marbella si lo que se jugara fuera un ascenso? Sí. Vamos a dar lectura al comunicado, porque habrá telespectadores que, bueno, que necesiten que se lo leamos, porque dice literalmente: el presidente del Real Club Recreativo de Huelva, Adrián Fernández, desea trasladar sus más sinceras disculpas por no haber podido asistir al encuentro celebrado en el día de hoy. Su ausencia se debió a un compromiso profesional previamente adquirido de carácter ineludible, que requería su presencia en otro evento. Lamenta profundamente no haber estado junto al equipo en un momento tan importante. Eso es lo que dice textualmente ese comunicado que tienen en sus pantallas y que envió, como decimos, el club en la noche de ayer. Las reacciones no se hicieron esperar, como estamos diciendo. Que
o estaba cerrando allí en la Maestranza el mayor patrocinio que pueda haber en la historia del Recreativo, cosa que dudo bastante, o es que demuestra, como ha dicho Fran, una falta de compromiso y además una torpeza muy, muy importante. Además que tiene la suerte de que la foto sale sonriendo, lo que te da, todavía ese lenguaje no verbal te da como más la sensación de que le da igual lo que está pasando. Además, ese tuit sale a las 7 y algo, creo que todavía no estaba el partido en marcha, o sea, con un 3-1, con el cabreo que tiene la afición por el partido, por el descenso, y si encima sale esa imagen es como echarle más leña al fuego todavía, y en fin, es que es lo que hemos dicho antes, se junta una serie de cosas que ya eso pues abre otras especulaciones de por qué este hombre está aquí y no en Marbella, y de verdad le importa el equipo, en fin, muchas cosas que se leyeron ayer. Desde luego el nuevo grupo no ha entrado con buen pie, esta no es la carta de presentación que se esperaba el aficionado del Recreativo de Huelva, teniendo en cuenta además toda la polémica que hubo con el no pago a Hacienda del pasado 30 de abril, que es un cúmulo. Y además pone de manifiesto algo que, sobre todo los profesionales de los medios, venimos pues percibiendo, ¿no? Que la política de comunicación creemos que es errónea, ¿eh? Y cuando me refiero a política de comunicación no me refiero a los profesionales que trabajan en la comunicación en el club, sino a lo que la línea que quiere seguir la nueva dirección del club en cuanto a comunicación. Y bueno, a las pruebas nos remitimos. Aquí se anuncia por redes sociales, por los perfiles oficiales, que se ha contratado un director deportivo, pero no se presenta y nadie ha podido hablar con él en una rueda de prensa, que es lo habitual. Aquí se ha firmado un jugador que ha debutado, no ha sido presentado, pero después aparece en una rueda de prensa de estas que hay ordinarias cada semana. El club tiene este affair ayer con el presidente de los Toros y manda un WhatsApp por la noche. No, lo que cabía hoy era, si quiere pedir disculpas, da usted una rueda de prensa y se disculpa a todo el recreativismo. Utilice usted los medios de comunicación para llegar a los recreativistas y le pide usted las disculpas y le da usted las explicaciones que le tenga que dar. Obviamente, yo no voy a pretender que los nuevos propietarios tengan ni el sentimiento de pertenencia de un recreativista de cuna hacia el club, que lo miran desde el prisma empresarial. Pero cuando uno compra un club, y como es el decano en este caso, pues tiene que saber cómo manejar este tipo de cuestiones, porque la gente sí, la gente le puede usted decir, mire usted, esta es mi empresa y yo la gestiono como hasta cierto punto, ¿no? Lo puede decir. En el mundo del fútbol eso es más complicado. Pero es que además el decano tiene una peculiaridad, que está vivo gracias a su gente. Que usted ha podido comprar esta empresa porque existe, y existe gracias a que la gente de aquí la ha mantenido viva, la ha rescatado en numerosas ocasiones. No sabemos si ya lo podríamos rescatar otra vez, empiezo a dudarlo, pero que usted ha comprado una empresa porque estaba viva, porque existía, gracias a que le ha dado continuidad en el tiempo las acciones de su gente. Y creo que esa gente merece al menos una explicación, y al menos que conozca quién rige los designios del club. No pasa nada, si no, nadie le va a interferir en su gestión, ni le va a obligar a que tome una serie de decisiones, no, porque tampoco cabe, ¿no? Oye, esto es una empresa privada y como tal debe funcionar, pero tiene la particularidad del fútbol, igual que los clubes de fútbol que son empresas tienen otras particularidades que la hacen distintas al resto de empresas. Por ejemplo, que le aplacen aplazamientos de Hacienda, eso a cualquier empresa normal de otro gremio, de otro ámbito, no se lo conceden, pero en el fútbol ha ocurrido. Y el gobierno hace años sacó un decreto para rescatar a los clubes de fútbol, hace ya bastantes años. Es decir, que las sociedades anónimas deportivas tienen un tratamiento distinto a cualquier tipo de entidad mercantil. Y yo desde aquí le aconsejaría que se mirase en la política de comunicación, porque lo único que están generando es desapego. Están generando desapego hacia la afición. Y si ya lo deportivo no acompaña, pues todavía peor. Pero creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que
la política de comunicación es de las primeras cosas que deben mejorar. Las prioridades como empresario en sus empresas, lógicamente las ponen ellos, las pone Adrián en este caso, pero sacar ese comunicado pidiendo disculpas me resulta raro que no sepa todo esto que estás diciendo tú, esa carga de sentimiento que tiene una empresa como el Pues claro Recreativo de Huelva, sabe. debería saberlo. Claro que lo sabe. Y en una corrida de toros que es televisada, porque además es televisada, está en el sitio donde están, que él perfectamente podía saber que las cámaras podrían captarlo de la manera que lo han hecho. Ahora por la noche, cuando ve el revuelo que se está formando, que hay gente quedando para recibir al equipo, que el equipo, por cierto, tuvo que parar en Trigueros, supongo que a esperar a la policía, tuvo que pagar en Trigueros para poder llegar al Nuevo Colombino. Ahora va a poner ese comunicado de prensa de la manera que lo pone, es un error. Y otra cosa te digo, si Adrián como presidente no puede ir, hay otras dos personas en el Consejo. Una que es Simón Onrubia, por parte de la nueva propiedad, otra que es Antonio Carrasco, que por ejemplo estuvo Antonio Carrasco en el Enrique Roca y se comió esa dolorosa derrota también. No puede mandar el presidente a otro componente del Consejo de Administración, por lo menos que no esté solo el equipo. Estaba Marcos López, pero Marcos López no deja de ser un empleado del club que a ver qué pasa con él, porque hay una división que ya era palpable antes, ahora más todavía después del partido de ayer. Yo sobre el tema de las empresas privadas, yo hace muchos años que digo, según conviene el Recreo es un sentimiento o es una empresa, ¿no? Y según lo que va importando, interesando, se dice una cosa o se dice otra. El Recreo es una empresa privada, pero no es una pizzería, con todo los respetos. Vamos a empezar por ahí. El Recreo es una empresa privada que tiene unas ramificaciones muy profundas a nivel identitario, sentimental, emocional, es un bien de interés cultural, es un símbolo de la ciudad, está conectado con toda su gente de una manera muy íntima, por eso lo que tú has comentado, que se ha salvado por la gente, si los clubes valen dinero, lo que sea, por la gente, si no son cascarones vacíos como el Intercity. Y si mañana alguien lo vende y le saca dinero, será porque tiene actividad social, porque vale algo. Si no, no vale nada. Por eso la afición tiene que tener mucho más papel y mucha más importancia y tiene que ser más escuchada. Y yo lo que detesto es soberbia. Hay soberbia porque, fíjate, hemos pasado de que hace unos días lo que se decía era esto es una empresa privada y no tenemos que dar explicaciones, a que en el día de ayer pedían una reunión a la Federación de Peñas mañana, no, en el día de hoy piden una reunión a la Federación de Peñas mañana para dar explicaciones. Claro, porque ¿cómo lo habrán visto de negro? ¿Cómo lo habrán visto de negro? Claro, por el interés, no es por una cuestión de sé que me he equivocado, es por una cuestión de me han pillado. Porque si ayer no sale en un plano, seguramente nadie repara en si estaba o no estaba, y si no estaba, pues como no sabemos dónde estaba, tampoco importa tanto. Pero tiene la mala suerte de que aparece. Mala suerte o torpeza, porque claro, pues si te pones en primera línea, pues te ha faltado darle el capote al torero. Pero la realidad es que esta reacción del comunicado y de la reunión de mañana con las peñas, que por cierto, las explicaciones solamente a unos pocos. Mañana me reúno con unos pocos, el resto de los aficionados que van a los campos de por ahí, que van al Colombino, que pagan su abono, esos no. Aficionados y accionistas que no son peñistas. Claro, esos no merecen la explicación, solamente unos pocos. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿La de explicarse y pedir disculpas de verdad o la de hablar con unos pocos a ver si amansan las aguas de mi parte? Porque si tú quieres dar explicaciones y quieres pedir disculpas, no hablas con unos pocos. No, montas la rueda de prensa que yo he dicho antes, que, claro, que hoy automáticamente... Pero es que una rueda de prensa a lo mejor presume que va a ser más complicada porque te tienen que hacer preguntas. Bueno, pero es que eso es inherente a cualquier cargo en el fútbol. Ya, claro. El comparecer ante los medios, es que eso es así. Eso cuando... Yo creo que no saben a dónde han llegado todavía. Yo creo que a lo mejor se pensaban que esto va a ser de otra manera, no sé cuál sería la idea previa, pero estamos en un proceso de conocernos, por decirlo de alguna manera, ya después veremos lo que pase, pero por ahora creo que no se han enterado muy bien de dónde han llegado y a lo mejor ahora están empezando a verlo. Pues las reacciones han llegado incluso hasta la propia alcaldesa de Huelva, que esta mañana, a pregunta de algunos compañeros sobre la cuestión, como si la conocía y demás,
también opinaba lo siguiente. Disgusto pleno porque nadie quiere que tenga malos datos el Recre. El Ayuntamiento va a seguir apoyando al Recreativo, esté en la categoría que esté, pero nos da muchísima pena que pase esto. Y con respecto al presidente, ha cometido un error y ha pedido disculpas. Tenéis que volverle a preguntar a él, porque, bueno, por lo menos se piden disculpas, pero hay que estar siempre al lado de tu equipo. Nosotros vamos a estar siempre al lado del Recreativo de Huelva. Pues eran las manifestaciones también sobre este asunto, que ha tenido un recorrido largo desde que saliera ayer la imagen de Adrián Fernández en la Plaza de Toros de la Maestranza. Seguimos recabando opiniones entre compañeros de algunos medios de comunicación que han vivido de cerca la trayectoria del decano y que, bueno, están también pues informando y trabajando sobre la nueva situación deportiva del decano del fútbol español. Pues el punto final, el Recreativo ya es equipo de segunda federación, no hay vuelta atrás, descenso ganado a pulso desde el primer momento. Vale que existe una remotísima posibilidad, rozando lo milagroso, que podría evitar ese descenso, pero es tan extraño y tan raro que hasta me produce sonrojo siquiera mencionarlo. Que el Yeclano y el sanluqueño solo ganan un punto, que el alcoyano solo sube 2 y que el Recre además gane los 2 partidos que le quedan. Con eso basta, con eso es suficiente para pensar que el Recreativo ya está descendido. El Recreativo de Huelva ayer certificó en Marbella el descenso de categoría, un descenso que se vino larvando desde verano con una planificación deportiva errática y lamentable de la mano de Óscar Arias y que se apuntilló en invierno con un mercado de fichajes que a luces vistas ha sido totalmente insuficiente. Así que el decano vuelve por merecimiento propio a la segunda federación, todo en medio de un cambio de propiedad que surge al decano del fútbol español en una nueva etapa de incertidumbre. Pues el descenso virtual del Recreativo yo creo que es consecuencia del año y medio horrible que lleva el club inmerso desde que se conoció aquella sentencia en enero del año pasado que le daba la razón a Pablo Coma. A partir de ahí no se ha dado una derecha ni en lo económico, ni en lo deportivo, ni en lo social, prácticamente nada. El año pasado, en la segunda vuelta, se perdieron las opciones de playoff que estaban casi hechas y este año desde el verano pues se equivocaron en la planificación deportiva Óscar Arias y Juan Alfaro y luego lo peor llegó en el mercado invernal, cuando sabíamos que la plantilla era cortita con sifón y ese desgobierno que no se sabía de quién era el club realmente imposibilitó que llegara un refuerzo de calidad y la resultante es que el equipo hacía agua en defensa pero sobre todo en ataque y en una categoría tan exigente como la primera red era prácticamente imposible lograr la permanencia como así se ha demostrado al final. Las palabras de nuestros compañeros, a los que agradecemos también sus opiniones. Vamos a repasar lo que dio de sí esta jornada, la 36, aunque ya va quedando en mera anécdota, pero por labor informativa. Vamos a dar a conocer los marcadores y la clasificación. Ahí tienen los resultados. Mérida 0, Real Madrid Castilla 0, Ibiza 2, Alcorcón 0, Yeclano 3, Villarreal B 1, Betis Deportivo 0, Sanluqueño 2, Murcia 0, Antequera 0, Sevilla Atlético 1, Atlético de Madrid B 0, Fuenlabrada 1, Ceuta 2, Marbella 3, Recreativo 1, Hércules 1, Algeciras 2 y Alcoyano 2, Intercity 1. Clasificación para el líder Ceuta, ya equipo de la Liga Hypermotion. Felicidades y enhorabuena a toda la afición caballa porque la verdad han demostrado ser el mejor equipo del grupo. 66 puntos, les han sobrado 2 jornadas a los de José Juan Romero. 60 para Murcia, 59 para Ibiza, 55 Antequera, 54 Mérida, próximo rival del Recre, sábado 7 de la tarde en el Colombino. Hasta ahí el playoff. Sevilla Atlético con Atlético de Madrid B con 52, Castilla 50, Algeciras 49, Alcorcón y Hércules 47. En la parte media-baja aparece Betis Deportivo ya con 44, el Villarreal 43, al igual que el Marbella, Yeclano Deportivo 42, Sanluqueño 42, Alcoyano 41, 40 para Fuenlabrada, 37 Recreativo de Huelva y el Intercity descendido desde hace un par de semanas, 29 puntos. Podríamos hablar de las cábalas que el Recreativo necesita, pero le íbamos a aburrir con tantos números que al final no se van a dar. Pero bueno, tiene que ganar los 2 partidos, que Yeclano no sume más de 1 punto, que Alcoyano no sume más de 2, y después ver los triples, cuádruples y hasta quíntuples empates que puede haber a 43 puntos, pero obviamente
es una línea en el agua que pretenderíamos dibujar porque desafortunadamente no se va a dar. Compañeros, ha sido un placer teneros con nosotros esta noche aquí. Os he invitado poco menos con un velatorio, pero bueno, es lo que tocaba y es lo que esperemos vivir la antípoda de todo esto dentro de algunos meses y contar que el Recreativo vuelve cuanto menos a la primera ref. Que sea pronto, ¿no? Todo pasa. Por desgracia han sido muchas semanas hablando de derrotas y malas noticias, pero bueno, esperemos que, como tú dices, cambie a partir de la temporada que viene en una categoría en la que el Recre tiene que estar desde el primer momento luchando por el ascenso directo. Esperemos que con un proyecto nuevo esto sirva para empezar de cero, tanto en lo deportivo como en lo institucional, aunque no va a ser fácil, seguramente, y, sí, no, y vamos a sufrir, pero esperemos que sea de otra manera. Vamos a tener una semana intensa porque a lo institucional se va a unir también lo deportivo en cuanto a qué jugadores van a continuar, los que tienen contrato todavía para el año que viene, los que no los tienen, los que, en definitiva. Luego ya ganará la campaña de abonados, apelará al sentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siento discrepar. A mí ahora mismo me cuesta hablar de proyecto deportivo para la temporada que viene. No, yo creo que antes de hablar de proyecto deportivo hay que aclarar muchísimas cosas. Te digo una cosa, Fran, si una ventaja tiene descender antes de tiempo sí, es que tienes tiempo para planificar, sí, ¿no? Pero si tienes la casa barrida y en orden. Ahora mismo la casa del Recre no está barrida. También tuviste tiempo de planificar cuando el año pasado te quedaste sin playoff. Y al final pues, la plantilla ni se ha mejorado cualitativamente ni posicionalmente. ¿Quién tiene que hacer el proyecto deportivo de la temporada que viene? ¿Está claro quién lo va a hacer? ¿Con qué herramienta? ¿De qué manera? A día de hoy hay un director deportivo nombrado. Estáis dejando caer que no sabéis si va a continuar o no. No, es que lo dejó caer ayer a algunas personas que estaban en Marbella. Pero si es que antes de que él lo dijera off the record a gente o de manera íntima, ya se sabía. Quiero decir, yo no tengo nada claro que vaya a haber el mismo director deportivo que está hoy. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer el trabajo? ¿De qué manera? No soy capaz de hablar ahora mismo de un proyecto deportivo, repito. Primero, hay muchas cosas que se tienen que poner negro sobre blanco. La firma de un contrato de venta. ¿Qué pasa con eso? La deuda con Hacienda. De verdad, a mí ahora mismo hablar de un proyecto de vuelta a Primera Federación... Por eso te digo que son semanas intensas el institucional, pero que también se va a unir lo deportivo en cuanto a la planificación. Sí. Bueno, que os emplazo otro día. Esperemos que con buenas nuevas. Muchas gracias. Un placer. Y gracias también a todos ustedes. Le emplazamos al próximo lunes, porque aunque el Recre prácticamente no se juega nada, nosotros estaremos aquí mientras dure la temporada. Ha sido un placer. Sean felices. Cuídense mucho.